Bienvenidos a este seminario virtual para pastores, líderes y obreros. Esta es la segunda lección de pedagogía pastoral y vamos a estar hablando algunos aspectos importantes en relación al ministerio pastoral, cómo ir desarrollando el ministerio pastoral. Así que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, háganoslo saber y estaremos tratando de responder lo más pronto posible a sus comentarios. Gracias a todos los que se han estado suscribiendo a nuestro canal y esperamos que todas estas enseñanzas estén siendo de bendición. Bueno, el ministerio pastoral es un ministerio muy bonito. Es un ministerio en el cual usted trabaja directamente con la iglesia. Trabajas con personas, con familias, con matrimonios, con jóvenes. Trabajas con muchas distintas clases de personas, de ambientes. Es así que el pastor necesita tener muchas cualidades, muchas habilidades, desarrollar un pensamiento muy centrado en la palabra de Dios, desarrollar paciencia, desarrollar obviamente un carácter cristiano que le pueda brindar la resistencia que se va a necesitar para ir abordando cada una de las circunstancias que se van a ir presentando en la iglesia, en la vida personal y en la vida familiar. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, verso 28, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Es importante que todos nosotros como obreros, servidores, pastores y aquellos que sienten el llamado a la función pastoral, entendamos la importancia que requiere esta conducta de servicio en la iglesia. Hemos de decir que todo pastor ha de servir a la iglesia, ha de servir a Dios, ha de servir al ministerio. Entonces, nuestra actitud tiene que ser una actitud predominantemente de servicio. Un servicio abnegado, un servicio en obediencia, un servicio a pesar de todas las circunstancias. Por eso la importancia de tener realmente claro y bien centrada la convicción del llamado, la convicción de desarrollar la función pastoral. Hemos de mencionar que la vida cristiana y el ministerio es un llamado al sacrificio. Como pastores hemos ido aprendiendo a lo largo de este ministerio o de esta carrera ministerial lo que significa la palabra sacrificio. Tal vez muchos de los que iniciamos en nuestro incipiente ministerio no teníamos claro la importancia o la importancia que radica en el sacrificio. Muchos de nosotros tal vez llegamos al ministerio por circunstancias varias y no teníamos claro que el ministerio pastoral es un ministerio donde hay que sacrificar. Y no solamente hay que sacrificar, sino hay que estar dispuestos a sacrificar si esto es indispensable y necesario por parte de Dios, sacrificarlo todo para obedecer y para funcionar en el ministerio pastoral. El ministerio pastoral, dicho de esta manera, es morir a ti mismo. Tú que anhelas el pastorado, usted que de alguna u otra manera ha dicho: tengo un llamado, siento un llamado, me han profetizado un llamado. Tiene que tener bien claro que el ministerio pastoral es morir a ti mismo
para que otros tengan vida. Es sacrificar tu vida propia para que otros puedan proyectar sus vidas. Es renunciar a muchas cosas a muchos anhelos, a muchos sueños, para que los anhelos y los sueños de otros se puedan cumplir. Entonces, el ser pastor no tiene nada que ver con poner un púlpito de madera, rentar un local, estar en el garage, en el estacionamiento, ¿no? de una casa, estar en la sala de una casa, tener algunas sillas, tener alguna capilla en la casa. Eso no te hace pastor. Eso no nos hace pastores. El que va evidenciando, o lo que va evidenciando el verdadero llamado, lo que va evidenciando si realmente somos pastores llamados por Dios, es el profundo deseo de hacer la voluntad de Dios, y si esta voluntad de Dios incluye que yo tenga que renunciar y morir a mí mismo, estoy en la mejor disposición de hacerlo. Voy a servir sin condiciones. Voy a servir sin condición alguna al ministerio, a Dios y a la iglesia. Entonces, el ser pastor no es solamente rentar un local, abrir un garage, abrir una sala de una casa. No tiene nada que ver con eso. El ser pastor es más allá de simplemente querer ser llamado como pastor o como reverendo. Nosotros hemos de entender que morir a nuestras metas personales y todo lo que eso significa para pastorear las ovejas del Señor. Entonces somos llamados al sacrificio porque hemos de morir a nuestras metas personales para que podamos pastorear a las ovejas del Señor. Si tú no mueres a tus metas personales, no vas a lograr desarrollar correctamente el ministerio pastoral. Es de vital importancia entender el llamado pastoral, porque muchos se entusiasman con la idea de predicar la palabra de Dios desde un púlpito, y hay que considerar que el pastorado es más que la predicación. La predicación es parte del pastorado, pero el pastorado no es solamente predicar. Hay quienes se entusiasman porque han desarrollado la habilidad de la prédica y escuchan, ¿no?, a su alrededor: oh, usted hermano, usted hermana, usted ya es pastor, usted ya va para pastor. El hecho de que tengas la habilidad para predicar no significa que tienes un llamado para ser pastor. Sí, hay muchas personas que son muy buenos predicadores, pero no tienen nada de conocimiento de administrar una iglesia o administrar la iglesia del Señor. El que seas muy buen predicador o muy buena predicadora tampoco significa que usted ha desarrollado las capacidades, las virtudes indispensables para poder desarrollar la fe de los santos. Así que, amados, es importante y muy relevante que nosotros comprendamos que las personas en la iglesia, cada persona en la iglesia que tú estás pastoreando o que vas a pastorear, es una responsabilidad de Dios hacia tu vida. Así que es bien temerario, ¿no? Yo admiro a todos aquellos que se avientan al pastorado, por decirlo de una manera coloquial, pero admiro más a aquellos que siguen a aquellos que siguen a los que dicen que son pastores.
Sí, porque están poniendo en las manos de personas que probablemente ni siquiera han sido entrenadas, ni siquiera han recibido un llamado, ni siquiera han desarrollado una madurez espiritual. Están entregando en esa clase de personas su eternidad. Hay muchos otros, por otra parte, que tienen años en la iglesia y han estado desarrollando diferentes funciones, diferentes privilegios, y de repente sienten que tienen la capacidad para desarrollar la función ministerial del pastor. Y sean hermanos o sean hermanas, hombres, mujeres, se lanzan al ministerio y de repente aparecen como pastores o pastoras, pero lamentablemente vemos que hoy en el siglo XXI, en el 2025, pareciese ser que la iglesia en algunos aspectos se va alejando más y más y más del diseño original. Hay que tener mucho cuidado con todas estas circunstancias que están a flor de piel. Hay muchos y muchas que salen al campo creyendo que tienen un llamado genuino de parte de Dios, ilusionados, entusiasmados, entusiasmadas con levantar una congregación. Pero aquí el punto no es levantar una congregación, es la permanencia de la obra. Porque está escrito que toda obra va a ser probada por el fuego. Y si permaneciere la obra es porque fue de Dios. Hemos nosotros de platicar o de comentarles que ahí en el lugar donde estamos nosotros pastoreando por la gracia de Dios, ya por cerca de 25 años, ya vamos a cumplir, ya estamos muy cerca de cumplir 25 años, no ha sido algo fácil. Hemos pasado por muchas situaciones y circunstancias que podríamos llamar de fuego. Se nos ha metido a la lumbre y el ministerio ahí está dando fruto, está creciendo, las personas están siendo edificadas, hay personas que están siendo sanadas, etcétera, etcétera. Porque todo lo que el hombre hace, toda la obra que el hombre efectúa, el Señor la va a probar. Por eso es importante también que nosotros como ministros y todos aquellos que pretenden tener una función ministerial sean hombres y mujeres idóneos, sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y sean hombres y mujeres poderosos en la palabra. Porque de esta manera vamos a poder, son herramientas, tanto la palabra, el ser poderoso en la palabra es una herramienta enorme, indispensable. El estar lleno del Espíritu Santo no es una herramienta, porque el Espíritu Santo no es una herramienta, pero es una necesidad que el ministro esté lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la guía. El Espíritu Santo es el que nos muestra en este momento la voluntad del Padre y la voluntad del Señor Jesucristo en el desarrollo de la obra, ¿sí? Entonces, debiéramos nosotros preguntarnos, ¿no? A estas alturas, ¿quién elige a los pastores? Esta pregunta es muy interesante. ¿Quién elige a los pastores? Sí, porque hay muchos que son pastores, pero ¿quién los eligió? Hay muchas circunstancias por las cuales una persona, un hombre, una mujer puede llegar a estar en la función ministerial del pastor o de pastor, pero ¿quién lo eligió? ¿Quién elige a los pastores? Entonces, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, nos habla y nos menciona lo importante del llamado de Dios, cómo Dios hace el llamado. Entonces, si alguien va a elegir a un pastor, debe de ser ¿quién? Dios. No la congregación,
no la denominación, no la familia, no el colegio, el instituto, el seminario, no. Quien elige a los pastores se llama Dios. Quien elige a los pastores es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay que pastorear a las ovejas de Dios. Entonces, no hay nadie que pueda elegir a los pastores que no sea el Señor. En el libro de los Hechos les comentaba, en el capítulo 20, verso 28, dice de la siguiente manera, déjenme lo leo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora bien, aquí hay varios aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, la iglesia fue ganada por medio de sangre. ¿Sí? Es decir, lo que costó que exista la iglesia es la sangre de Jesucristo. Así que cuando nosotros somos llamados por Dios a pastorear la iglesia de Cristo, nos están poniendo a pastorear a hombres y a mujeres que valen la sangre de Jesús. Ya desde ahí hemos de notar que el llamado debe ser muy importante. Nosotros no vamos a trabajar con artículos materiales, no vamos a trabajar con verduras, no vamos a trabajar con plantas, no vamos a trabajar con piedras. Vamos a trabajar con personas que valen la sangre de Cristo. Y también en este versículo se nos dice y se nos menciona que el Espíritu Santo es quien pone a los obispos, es quien pone a los pastores. No es de que tú sientas levantar una iglesia, abrir un lugar y pues yo ya soy pastor. No se trata así. El diseño de Dios, hoy que está muy de moda esta palabra, ¿no? En boca de muchos hombres y mujeres, el diseño. Bueno, pues acatándonos al diseño de Dios en cuanto a quién elige a los pastores, hemos de entender que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te elige para que pastorees a las personas que valen la sangre de Cristo y las puedas apacentar y las puedas edificar y las puedas llevar hacia la presencia de Dios, donde Él quiere trabajar, obrar en cada uno de sus hijos, y te va a dar esta herramienta, te va a dar, no es que te vaya a dar una sola herramienta, te va a dar capacidades, va a desarrollar habilidades. El Espíritu Santo va a desarrollar habilidades y capacidades en ti para que puedas funcionar de la mejor manera en el servicio de la capacitación de los santos como obispo o como pastor. También hemos de nosotros de tener en cuenta dos puntos importantes. Dios hace el llamado. No importa qué tan popular tú seas, no importa qué tantas destrezas tengas o habilidades, y podemos hacer referencia a habilidades a la predicación, a habilidades de facilidad de palabra, facilidad de escucha. No estamos hablando de esas habilidades. Estamos diciendo que quien hace el llamado es Dios.
Dios hace el llamado, Dios capacita, Dios a través del Espíritu Santo te va a colocar en algún lugar o te va a enviar a algún lugar a que establezcas una iglesia donde Él quiere moverse, donde Él quiere participar de lo que Él tiene con todas esas personas que va a poner a tu cuidado. Así que es bien importante. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios es quien hace el llamado. No lo hace tu mamá, tu papá, no lo hace tu pastor. Si tu papá es pastor, tampoco porque eres hijo o hija de pastor, el pastor hace el llamado a tu vida para que tú seas su relevo. No, Dios es el que hace los llamados. Segundo punto, Dios coloca ovejas en nuestras manos. ¿Sí? Cuando hay un llamado genuino, Dios va a colocar ovejas, sus ovejas, va a colocarlas en tus manos. ¿Para qué las edifiques? ¿Para qué las alimentes? ¿Para qué las apacientes? Y hoy podemos nosotros ver que lamentablemente muchos pastores buscan, o muchos que dicen ser pastores, buscan llenar sus templos con ovejas, pero no esperan a que Dios las coloque. Dios coloca a las ovejas, ¿sí? No te desesperes, pastor. Si tú tienes un llamado genuino de parte de Dios, no te desesperes. Noé, podemos ver que la iglesia de Noé solamente fueron 7 personas. 7 personas durante 100 años. 7 personas estuvo edificando Noé durante 100 años. Esa fue su congregación. El asunto del pastor, o uno de los asuntos del pastor, no es llenar lugares de almas, no es llenar lugares de personas. Acuérdese que el que da el crecimiento numérico es el Señor. A lo largo del libro de los Hechos podemos nosotros ver que era el Señor el que añadía cada día aquellos que tenían que ser salvos, aquellos que tenían que ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque no podemos nosotros estar preocupándonos por llenar un lugar de almas. No podemos estar preocupándonos por estructurar estrategias de mercado, estrategias psicológicas, estratégicas de ¿cómo le podríamos llamar? De todas estas circunstancias y situaciones que se utilizan hoy en día en muchos lugares para motivacionales, podríamos llamarles así, estrategias motivacionales para llenar un lugar de personas. No. Recuerda, el que va a llenar el lugar se llama Dios. Tú y yo no podemos estar preocupados de estar llenando lugares. Tú y yo debemos estar preocupados y ocupados en transmitir el mensaje que el Espíritu Santo quiere que se transmita a aquellas ovejas de Dios que han sido puestas y colocadas en tus manos. Entonces, si Dios solamente le ha placido colocar una oveja en tus manos, tu preocupación y tu ocupación debe ser el transmitirle a esa oveja, por medio de la palabra de Dios, su voluntad y su propósito para él o para ella. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, nos damos cuenta que el ministerio pastoral no tiene nada que ver con emociones y con sentimientos. Porque de repente hay quienes dicen, ay, pues es que como que siento
el llamado a pastor, pero todavía no estoy muy seguro. No, las cosas no son así. Dios da el llamado o no lo da. Y se comienza a ver desde la temprana edad espiritual dentro de una comunidad cristiana. ¿Sí? Y entonces, quien realmente entiende el ministerio pastoral es Dios. Nuestro modelo para pastorear debe ser Dios, debe ser el Señor Jesucristo. Y por eso tenemos el Salmo 23, por eso tenemos todo el capítulo 10 de Juan, donde nos habla del buen pastor. Y en el libro de los Salmos se nos habla, ¿no? También en el capítulo 23 de el buen pastor. Hay una gran diferencia entre ser buen pastor y ser un pastor bueno. Hay una gran diferencia entre ser un buen pastor y ser un pastor bueno. Y ahí vamos viendo el llamado, las diferencias en los llamados. Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, el llamado hay que nosotros desglosarlo. En la próxima clase que tengamos, vamos a estar hablando de el llamado, a qué somos llamados. Vamos a ir desglosando lo que dentro de la iglesia se conoce como llamado. Cuando nos preguntan, ¿tú tienes llamado? ¿Has sido llamado al ministerio? Vamos a considerar algunos aspectos bíblicos para que podamos nosotros ir estableciendo estos criterios tan importantes de un pastor o de alguien que va a funcionar como pastor. Hoy por hoy hay muchos problemas dentro de muchas comunidades cristianas porque quienes debieran ser ejemplo para esas comunidades cristianas en el amplio sentido de la palabra, pues ni siquiera tenían un llamado al pastorado, a funcionar como pastores. Así que en la próxima lección que vamos a tener en este seminario virtual va a tener que ver con el llamado a ser ejemplo. Vamos a ver un poquito lo que significa ser llamados a ser ejemplo. Así que no se les olvide, ¿quién pone a los pastores? Dios. Y Dios pone en las manos de los pastores las ovejas que Él compró con la sangre de Jesucristo. Así que ser pastor no es cualquier cosa, porque estamos pastoreando, apacentando a personas que valen la sangre de Jesucristo. Así que me dio mucho gusto el poder estar con ustedes en esta oportunidad. Reciban con alegría y con gozo esta enseñanza. Publíquenla en sus redes sociales, háganos la campaña y siga suscribiéndose, sígala compartiendo y que se haga viral estas enseñanzas, porque lo que más deseamos es la edificación del cuerpo ministerial. Un saludo para todos y estamos al pendiente de sus comentarios. Denos un like y suscríbase. Suscríbase y muchas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.